Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y de todo el drama que nos encanta. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos cada mirada, cada suspiro y por supuesto, cada declaración de amor que nos regalan nuestras parejas favoritas de la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a analizar a fondo un momento que nos dejó a todos con la boca abierta, un instante que hizo temblar los cimientos de nuestra chip favorita y que literalmente hizo explotar el amor en escena. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de la declaración de Yaman a Demet, y del impacto que tuvo. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles lo importantísimo que es para nosotros su apoyo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos análisis, teorías, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas preferidas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Su cariño y comentarios nos impulsan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La escena en cuestión, la escena. Saben, hay declaraciones de amor y luego está la declaración de amor. Esa que te deja sin aliento, que te hace querer gritarle a la pantalla y que te convence de que el amor verdadero existe. Y la declaración de Yaman, amigos míos, se ubicó directamente en esta última categoría. Pensemos un poco en el contexto. Demet y Yaman, una relación construida sobre malentendidos, secretos, celos y por supuesto, una innegable atracción. Habían pasado por tantas cosas juntos, tantas pruebas que parecían diseñadas para separarlos. Pero el destino, o más bien los guionistas, tenían otros planes para ellos. La serie, como un laberinto intrincado, los había puesto a prueba en cada esquina, sembrando dudas, alimentando rivalidades y tejiendo una red de obstáculos que parecían insuperables. Recordemos los momentos previos a la declaración. La tensión era palpable. Demet con esa mirada que lo dice todo, llena de amor reprimido y de miedo a ser herida nuevamente. Sus ojos, un espejo del alma, reflejaban la tormenta interna que la consumía. La esperanza y el temor se entrelazaban en su mirada, creando una expresión de vulnerabilidad que nos llegaba al corazón. Yaman con esa coraza que tanto le cuesta quitarse, pero con una vulnerabilidad que se filtraba por cada poro. Él, un hombre curtido por la vida, acostumbrado a la frialdad y la desconfianza, luchaba contra sus propios demonios para permitirse sentir. Cada gesto, cada movimiento, revelaba la batalla interna que libraba entre la razón y la pasión. La situación era crítica. Estaban al borde del precipicio, a un paso de alejarse para siempre o de finalmente entregarse al amor que sentían. Era un momento crucial, un punto de no retorno que definiría el destino de su relación. Y entonces sucedió. Yaman, rompiendo con todas las barreras que había construido alrededor de su corazón, le confesó a Demet sus sentimientos. No fue una declaración sencilla, ni recitada de memoria. Fue un torrente de emociones, palabras sinceras que salían del alma, una promesa de amor eterno. Le dijo todo lo que Demet significaba para él, cómo había cambiado su vida, cómo la amaba más allá de toda razón. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de verdad y de una intensidad que nos erizó la piel. No era un simple te amo, sino una confesión profunda y sincera que revelaba la magnitud de sus sentimientos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta declaración fuera tan impactante? En mi opinión, fueron varios factores. Primero, la honestidad brutal de Yaman. No intentó suavizar sus sentimientos ni ocultar sus miedos. Se mostró tal como era, un hombre profundamente enamorado, dispuesto a arriesgarlo todo por Demet. Su sinceridad fue un golpe en la mesa, una declaración de intenciones que nos demostró que estaba dispuesto a bajar la guardia y a mostrar su verdadero yo. Segundo, la vulnerabilidad que transmitió. Ver a Yaman, siempre tan fuerte y reservado, derrumbarse ante Demet fue algo realmente conmovedor. Demostró que el amor puede vencer cualquier obstáculo, incluso las propias inseguridades. La fragilidad que mostró Yaman no lo hizo menos hombre, sino que lo humanizó conectándolo con el público a un nivel más profundo. Tercero, la química innegable entre los actores. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que transmitían cada emoción, era simplemente mágica. Lograron que sintiéramos cada palabra, cada latido, cada suspiro. La conexión entre los actores trascendió la pantalla, haciéndonos creer que estábamos presenciando un momento real.
Profundicemos un poco más en esta química. No se trataba solo de miradas intensas o de toques sutiles. Era algo más profundo, una conexión intangible que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra. Se complementaban a la perfección, creando una armonía visual que nos hipnotizaba. Era evidente que había una gran confianza y respeto entre ellos, lo que les permitía explorar las emociones de sus personajes con total libertad. Y la reacción de Demet, ¡ay Demet! Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, alegría y alivio. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, para saber que Yaman sentía lo mismo por ella. Y cuando finalmente las escuchó, el mundo pareció detenerse. La vimos dudar por un instante, temer que fuera un sueño, que todo se desmoronara al despertar. Pero luego la vimos rendirse al amor, entregarse por completo a Yaman. Su respuesta no fue un simple «yo también te amo», sino una aceptación total y absoluta del amor que Yaman le ofrecía. Era como si por fin hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. La explosión de amor en escena no fue solo una metáfora. Fue palpable. La tensión se disipó, la alegría inundó el ambiente y la química entre Demet y Yaman alcanzó niveles estratosféricos. La escena fue bellísima, llena de romance y de esperanza. Nos recordó por qué amamos las telenovelas turcas, porque nos enganchamos con estas historias de amor que nos hacen soñar. Fue un respiro de aire fresco después de tanta angustia y sufrimiento, un momento de pura felicidad que nos dejó con una sonrisa en el rostro. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta declaración para el resto de la serie? Pues, muchas. Primero, marcó un punto de inflexión en la relación de Demet y Yaman. A partir de ese momento, dejaron de ser dos personas que se atraían y se repelían constantemente, para convertirse en una pareja real, dispuesta a luchar por su amor. Se abría un nuevo capítulo en su historia, uno en el que tendrían que enfrentar juntos los desafíos que se presentaran. Segundo, generó nuevas tensiones y conflictos. ¿Por qué, seamos honestos, qué sería de una telenovela sin drama? Otros personajes, movidos por la envidia o por el deseo, intentaron sabotear su relación, creando nuevos obstáculos que Demet y Yaman tuvieron que superar. Surgieron nuevos rivales, secretos del pasado salieron a la luz y las intrigas se intensificaron, poniendo a prueba la fortaleza de su amor. Tercero, nos regaló momentos inolvidables. Escenas románticas llenas de pasión y de ternura, que quedarán grabadas en nuestra memoria para siempre. Desde cenas a la luz de las velas hasta escapadas románticas, cada momento compartido por Demet y Yaman nos hacía suspirar y nos recordaba la magia del amor verdadero. Analicemos ahora el impacto de esta escena en los fans. Las redes sociales explotaron. Los hashtags se volvieron tendencia mundial. Los comentarios inundaron las plataformas digitales. Todos querían opinar, celebrar y compartir su emoción. La declaración de Yaman a Demet se convirtió en un fenómeno viral, un símbolo del amor verdadero y de la esperanza. Los fans de todo el mundo se unieron para celebrar este momento, creando una comunidad virtual llena de pasión y entusiasmo. Los fans crearon edits, fanfics, vídeos musicales y todo tipo de contenido inspirado en la escena. Demostraron una vez más su pasión y su creatividad. Y es que cuando una historia te toca el corazón, te inspira a crear, a compartir y a conectar con otros que sienten lo mismo que tú. La declaración de Yaman a Demet se convirtió en un catalizador de la creatividad, inspirando a los fans a expresar sus emociones a través de diferentes formas de arte. Pero, más allá del impacto emocional, ¿qué podemos aprender de esta declaración? Creo que nos enseña varias cosas. Primero, que el amor requiere valentía. Se necesita coraje para abrir el corazón, para mostrarse vulnerable y para confesar los propios sentimientos. Segundo, que el amor puede superar cualquier obstáculo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, si el amor es verdadero, siempre encontrará una manera de triunfar. Tercero, que el amor es un regalo precioso. Debemos valorarlo, cuidarlo y nutrirlo cada día. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de los actores. Demet y Yaman, con su talento y su carisma, lograron que esta declaración fuera creíble y conmovedora. Nos hicieron sentir que estábamos presenciando un momento real, un instante de magia pura. Su química en pantalla es innegable y es una de las razones por las que su pareja es tan querida por el público. Su actuación fue impecable, transmitiendo cada emoción con una intensidad que nos dejó sin aliento.
Ahora bien, hablando de la interpretación de los actores, me gustaría destacar algunos detalles específicos. La forma en que Yaman miraba a Demet, con esa intensidad que te atraviesa el alma. La forma en que Demet reaccionaba a sus palabras, con una mezcla de sorpresa y emoción. La forma en que ambos transmitían la vulnerabilidad y el miedo a ser heridos. Todos estos detalles, por pequeños que parezcan, contribuyeron a crear una escena inolvidable. Cada microexpresión, cada gesto sutil, aportaba una capa adicional de complejidad a la escena, haciéndola aún más rica y significativa. Y no olvidemos la música. La banda sonora jugó un papel fundamental en la creación del ambiente romántico. La melodía suave y melancólica, que se intensificaba a medida que avanzaba la declaración, realzó las emociones y nos sumergió aún más en la historia. La música, en combinación con la actuación y la dirección, creó una atmósfera mágica que nos dejó a todos sin aliento. La elección de la música no fue casualidad, sino una decisión estratégica que buscaba amplificar las emociones y conectar con el público a un nivel más profundo. Para agregar un poco de chismecito jugoso, corrieron rumores sobre una posible relación amorosa entre los actores fuera de la pantalla, alimentados por la química innegable que mostraban. Si bien nunca se confirmó nada, los rumores contribuyeron a aumentar el interés del público en la serie y a crear una legión de fans que soñaban con ver a Demet y Yaman juntos en la vida real. Esta especulación forma parte del encanto de las telenovelas, donde la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Además, la declaración de Yaman a Demet no solo tuvo impacto en la trama principal de la serie, sino que también influyó en las historias secundarias. Otros personajes se vieron inspirados por su amor, replanteándose sus propias relaciones y buscando la felicidad. La declaración de Yaman a Demet se convirtió en un faro de esperanza para todos los personajes de la serie, demostrando que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. En resumen, la declaración de Yaman a Demet fue un momento cumbre en la serie, un instante que marcó un antes y un después en su relación y que nos regaló una explosión de amor en escena. Fue una combinación perfecta de honestidad, vulnerabilidad, química y magia. Un momento que nos recordó por qué amamos las telenovelas turcas y por qué nos enganchamos con estas historias de amor que nos hacen soñar. La escena se grabó en la memoria colectiva de los fans como un ejemplo de amor verdadero, un momento de catarsis emocional que nos dejó con una sensación de esperanza y felicidad. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis detallado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo este momento épico. Hemos explorado el contexto, las implicaciones, el impacto y el aprendizaje que nos dejó la declaración de Yaman a Demet. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué les pareció la declaración de Yaman? ¿Cuál fue su momento favorito de la escena? ¿Qué creen que le depara el futuro a Demet y Yaman? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos analizando las series que más nos gustan y descubriendo todos los secretos y curiosidades que se esconden detrás de la pantalla. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.